Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la Tele-IEC programada para hoy, miércoles 10 de abril, con el tema Conociendo el Parkinson. Esta ponencia está a cargo de la doctora Lourdes Huerta Sánchez, médico asistente del Servicio de Neurología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Sea usted bienvenida, doctora Huertas. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenas tardes, les saluda la doctora Lourdes Huertas del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy voy a hablarles sobre la enfermedad de Parkinson como tal y bueno, esta es la primera descripción que se hizo de la enfermedad, la realizó el James Parkinson desde el año 1850 en esta mujer que era una persona que realizaba limpieza en unos baños de Liverpool, y lo que observamos sobre todo en esta persona es la inexpresión facial que presenta la paciente, o sea, su cara no muestra ninguna emoción, por lo cual él la describe como una paciente que tenía una rigidez facial. Por lo tanto, James Parkinson va a describir esta enfermedad como un desorden del movimiento, y es pues por lo que más acuden los pacientes a la consulta, porque se quejan de percibir un temblor, algunos se pueden aquejar de tener lentitud en el movimiento y otros de sentir las articulaciones duras, que son los motivos de consulta por los que más vienen los pacientes. Sin embargo, esta enfermedad tiene asociado otros síntomas como son el deterioro cognitivo, o sea, el paciente puede tener olvidos que pueden llegar hasta una demencia, disfunción autonómica, desórdenes del sueño, tienen sueños vívidos, depresión e hiposmia. Hiposmia es la disminución del sentido del olfato. La prevalencia de esta enfermedad se dice pues de que más o menos empieza a partir de los 60, 69 años, por ahí, y casi la prevalencia es tanto con un ligero predominio en varones en relación a mujeres, pero no hay mucha diferencia entre ambos sexos. Entonces, ¿qué factores de riesgos van a contribuir para yo poder presentar esa enfermedad? Hay una contribución de genética, sobre todo en aquellos Parkinson juveniles que aparecen a temprana edad, a los 30 años, 20 años. También tiene mucho que ver los factores ambientales, estilo de vida. La edad viene a ser el factor de riesgo más importante para la enfermedad de Parkinson, y ser del sexo masculino. Fisiopatológicamente, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Hay una disminución de la dopamina, ¿ya? Y hay un aumento de otra proteína que se llama alfa-sinucleína. Entonces, nosotros vemos acá una imagen de un paciente normal a nivel de lo que es la sustancia negra, donde vemos pues que esta zona está pigmentada de negro, que es por la presencia de neuronas dopaminérgicas, mientras que en un paciente con enfermedad de Parkinson vemos que esa pigmentación negruzca disminuye. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Son múltiples. Se dice que hay un proceso inflamatorio, hay una disfunción de mitocondrias, estrés oxidativo, hay falla en lo que es la homeostasis de calcio, y todo va a conllevar a un mismo objetivo, que es la muerte de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, ¿cuál es la clínica? ¿Cuándo yo debo sospechar en esta enfermedad? Si mi paciente tiene bradicinesia, o sea, si mi paciente tiene lentitud en los movimientos, y si mi paciente está duro, rígido o tiene un temblor en reposo. Entonces, para hacer más amena la charla,
Vamos a ver un video, por ejemplo, de esta paciente, donde lo que más nos llama la atención es un temblor que empieza a presentar en la paciente en el piecito izquierdo. Y esta es una característica de la enfermedad, que el temblor se va a presentar en reposo, o sea, mientras no hacemos ninguna actividad, y es asimétrico. ¿Qué quiere decir asimétrico al inicio? Es que se presenta, por ejemplo, en un lado, en este caso en el pie izquierdo, y no en el otro lado del cuerpo. Este es otro caso de otro paciente donde y observamos no sirve de también nada. la presencia de un temblor en Ujú. reposo Si es 7 de la en la noche, manito derecha del paciente, que tiene las mismas características de ser un temblor en reposo y que es asimétrico. este, Aquí también tenemos el caso de otra paciente. Ya está. Ya está. A ver, señora, abra y Donde cierra se su le va mano. examinando lo que es la cinesia y observamos pues la lentitud de los movimientos que se le va a denominar como Y ahora bradicinesia. abre y cierra su mano. Ok. Vemos que del lado Ahora, izquierdo esta es más mano la va a lento hacer que del así. lado derecho. Igual también cuando Mire yo cómo hace lo hago, lo que es grande. el pinzado. No importa que lo haga lento. También el paciente que tiene enfermedad de Parkinson va a tener una marcha característica que se le conoce como marcha In festinante, donde Parkinson's vamos a ver un disease, the paciente pues patient que attains va a a stooped caminar posture con with el marked tórax hacia bradykinesia. adelante, con pasitos He takes cortos, también very se short evidencia el steps. temblor en reposo asimétrico Turning is y es lo que se accomplished with conoce many como small marcha steps. festinante, todos There is estos also siendo a lack of características swinging of motoras de la arms, enfermedad. which is known La as dificultad que decreased tiene el paciente associated para girar y movements dar la during vuelta walking. es parte de la enfermedad y también signos que yo debo tener en cuenta para yo pudiera acudir a un centro hospitalario. Y lo otro signo que les había dicho era A la series of rigidez, catches appears during passive que flexion también of la the vamos a extremities. observar y ahí es más This is called evidente as a esa cogwheel dureza en el rigidity. movimiento y This que is a se typical conoce en el caso de feature enfermedad de Parkinson associated como with rigidez en rueda Parkinson's dentada. disease. Entonces, para hacer un resumen de la sintomatología que les he presentado, tenemos que yo cuando sospecho la enfermedad, si yo tengo un temblor en reposo, o sea, un temblor que no se va a presentar durante, o sea, que se presenta no haciendo actividades, si yo observo rigidez o si yo observo bradicinesia, que es la lentitud de los movimientos. Pero la enfermedad no solamente va a estar manifestada por signos motores, sino también hay signos no motores. Hay problemas en la regulación del ciclo del despertar. El paciente puede tener desórdenes del sueño, por ejemplo, puede tener somnolencia excesiva diurna, puede tener también insomnio, puede haber otra sintomatología como disfunción autonómica manifestada por hipotensión ortostática, disfunción urogenital, también puede haber disfunción sexual, constipación, hiperhidrosis. Y también puede haber déficit cognitivo y en etapas más tardías de la enfermedad presenciarse demencia. Desórdenes del humor y el afecto pueden ser pacientes que presenten depresión y también pueden haber síntomas sensoriales o dolor. Hay una sociedad que se encarga de todos los movimientos involuntarios, que es la Moving Disorder Society, donde nos dice que para yo hacer un diagnóstico establecido de enfermedad de Parkinson, tiene que haber absoluta ausencia de los criterios de exclusión, que más adelante les voy a decir, y que yo tenga dos criterios de soporte y que no hayan banderas rojas. ¿Y cuáles son los criterios que a mí me hacen pensar en que mi paciente tenga la enfermedad? De que obviamente los síntomas cardinales como temor, rigidez en reposo, bradicinesia, tengan una mejoría cuando yo a mi paciente le doy terapia con levodopa, carbidopa, que es el fármaco de elección. También que hayan disinesias inducidas por este fármaco, un temblor en reposo y también, por ejemplo, la hiposmia presenciada por un estudio en específico que se hace.
Pero ¿cuáles son los criterios que me excluyen la enfermedad si mi paciente tiene sintomatología cerebelosa? O sea, por ejemplo, ataxia de extremidades, si mi paciente tiene parálisis de la mirada vertical, si mi paciente tiene, ¿cómo se llama? Una ausencia de respuesta al tratamiento con levodopa, y si tengo, por ejemplo, estudios de neuroimágenes con el sistema dopaminérgico totalmente normal, ¿eh? Entonces, todo esto me va a excluir a la enfermedad, y también hay algunas banderas rápidas, banderas rojas que me indican de que mi enfermedad no podría ser una enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son? Que mi enfermedad progrese rápidamente y que me lleve a estar en silla de ruedas en los 5 años de inicio de los síntomas, que tenga disfunción vulvar, que tenga disfunción respiratoria, que tenga disfunción autonómica, porque ahí ya son otros tipos de parkinsonismo. Entonces, normalmente, muchos años antes que mi paciente vaya a presentar la sintomatología motora, donde dice en la parte de diagnóstico de enfermedad de Parkinson, o sea, antes que mi paciente tenga bradicinesia, rigidez y temblor, muchos años antes mi paciente va a tener trastornos del sueño, va a tener depresión, va a tener ansiedad, va a tener hiposmia. Y conforme progresa la enfermedad, ya van apareciendo otras sintomatologías como un déficit cognitivo, apatía, fatiga, dolor. Empiezan a ver las fluctuaciones por el tratamiento, hipotensión ortostática, disfagia, inestabilidad postural, caídas y demencia. Se pueden hacer estudios de imágenes, pero en realidad el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico, pero en otros países, en otras realidades, se pueden hacer estudios para demostrar el déficit, sobre todo dopaminérgico, ¿sí? Como estudios de PET, de SPED, resonancias estructurales de 7 Teslas, por ejemplo, también usando SPED, que son otras pruebas de que en nuestra realidad, o sea, hay de manera privada, pero que no son, o sea, son de ayuda al diagnóstico, pero en realidad el diagnóstico es netamente clínico. Genético, se deben hacer estudios genéticos cuando la enfermedad de Parkinson aparece en personas jóvenes de 20, 30 años. Entonces se deben hacer estudios genéticos porque hay genes asociados como el gen del PAR1, PAR2, entre otros, ¿eh? Y bueno, ya en estudios hay también estudios que se hacen a nivel del líquido cefalorraquídeo, como dosar el alfa-sinucleína, o también a nivel del plasma dosar el apolipoproteína. Entonces, como tratamiento, tenemos muchos fármacos que yo puedo usar como tratamiento, pero desde que se creó la levodopa, en realidad es el mejor fármaco que tenemos. Y el fármaco pues se llama levodopa, que se puede dar unida a benseracida y carbidopa, entre otros fármacos que inhiben la CON. Tenemos entacapone, opicapone, tolcapone, inhibidores de la MAO, trazagilina, seleginina y agonistas dopaminérgicos, pramipexol, roperinol, pormarfina y ropidotina, ¿eh? Entonces, todos estos fármacos han mostrado ser eficaces para tratar la enfermedad y se pueden usar en monoterapia o también en terapia conjunta. Y nosotros pues tenemos aquí en el hospital tenemos presentación de levodopa carbidopa, que como se llama viene en la presentación de 250/25, y nosotros graduamos cómo darle al paciente. Le damos entre 4 a 5 veces al día y según necesidad del paciente. Y yo sé, por ejemplo, que estoy dando un buen tratamiento a mi paciente si mi paciente logra, o sea, en algún momento presenta disinesias, porque es parte de la respuesta adecuada al tratamiento, ¿no? Otros fármacos son los no ergot, como el pramipexol, por ejemplo, que es un agonista dopaminérgico, que lo doy también en terapia junta a la levodopa, con el fin de ahorrar levodopa en un futuro, si mi paciente pues tiene, ahorita la esperanza de vida es alta, ¿eh? Pero también me produce disinesias como efectos adversos, hipotensión, mareo. Otro fármaco que puedo dar es el inhibidor de la MAO, y acá tenemos en el Perú, tenemos selegilina, razagilina, por ejemplo, pero también producen disinesias. Y otros fármacos son entacapone, opicapone y tolcapone, ¿eh? Entonces, ya para síntomas más avanzados de la enfermedad se pueden hacer otros manejos como una estimulación cerebral profunda,
También terapia con suspensión enteral de levodopa que hay en otras realidades, ¿no? Esto es, por ejemplo, una estimulación cerebral profunda, que ya es pues un procedimiento quirúrgico. Y no olvidar que la levodopa, el tratamiento va a tener complicaciones motoras que se van a hacer de dos tipos, fluctuaciones, que es una variación en la respuesta clínica a cada dosis de levodopa, y las disquinesias que tengo que van a ser movimientos involuntarios generados por la levodopa. Y se dice que a los 5 años de tratamiento con levodopa yo voy a tener una posibilidad de presentar fluctuaciones y discinesias entre un 50%, ¿no? Entonces acá tenemos a una paciente que toma levodopa y que empieza pues a tener discinesias de fin de dosis, ¿no? Son esos movimientos. Y vamos viendo cómo pues cuando recién inicio yo a dar el fármaco en la primera diapositiva, mis niveles de dopamina dando la levodopa pues son adecuados, no hay aún presencia de discinesias, y conforme pues va pasando la edad media y etapa avanzada de la enfermedad, esa concentración de dopamina va a disminuir y ya las discinesias se hacen más frecuentes, y también la toma del fármaco conforme es más avanzada la enfermedad se requiere que sea más próximo. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene una enfermedad de Parkinson temprano, en realidad, o yo deseo dar un tratamiento para prevenir la enfermedad de Parkinson, para retrasar la regresión, en realidad no hay evidencia clínica que haya algún fármaco que me vaya a reducir la progresión de la enfermedad o a prevenir la aparición de esta. ¿Ya? Aún siguen estudios, pero no hay nada concluyente. Cuando yo inicio un fármaco temprano, puedo usar los diferentes fármacos que he mencionado. Puedo usar levodopa, puedo usar agonistas dopaminérgicos, entre otros. Si ya tengo una enfermedad de Parkinson temprana establecida y yo he decidido iniciar mi tratamiento con levodopa, carbidopa, puedo unir a este fármaco otro fármaco como pramipexol, como seletilina, razacilina. Y cómo se llama, cómo yo trato las fluctuaciones motoras, esos movimientos exagerados que hemos evidenciado. Se tratan pues obviamente reduciendo quizás la dosis de levodopa y para eso cambiando agonistas dopaminérgicos o también dando levodopa de liberación prolongada o levodopa también que ahora sea por sonda, por sonda nasoyeyunal, ¿no? Las disquinesias se tratan muy bien con amantarina, pero no es un fármaco que se tenga a disposición acá en el Perú. También se podría usar cirugía y ya tratamientos específicos para algunos problemas específicos como tal que tienen los pacientes con enfermedad de Parkinson. Podemos usar terapia física que ayuda mucho, sobre todo para educar al paciente en la marcha y en prevención de caídas. Por ejemplo, para disturbios de la marcha puedo usar ribastimina, para, ¿cómo se llama? Puedo usar terapia del lenguaje, porque también el lenguaje se hace hipofonético y se hace más calmado, entre otros. Entonces, eso era lo que les quería compartir el día de hoy en relación a la enfermedad de Parkinson. Si tienen algunas preguntas, estoy a su disposición. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Huertas. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, las pueden colocar en el apartado del chat de la plataforma de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación final respecto al tema expuesto el día de hoy? Bueno, como recomendación final sería si yo tengo un familiar o en mí mismo sospecho que estoy presentando esa sintomatología de tener un temblor en reposo, de sentirme más lenta o sentirme más rígida, más dura, pues acudir mejor a un centro hospitalario, a un neurólogo, para que me pueda hacer pues la evaluación neurológica adecuada y descartar si realmente esto se trata o no se trata de una enfermedad de Parkinson, porque hay, por ejemplo, otros tipos de temblores, como el temblor de acción, el temblor de intención, que
que la gente podría confundirlo con enfermedad de Parkinson, pues y preocuparse de manera muy temprana y pensando que tiene una enfermedad que no tiene. Y si a las finales sí resulta que se tiene enfermedad de Parkinson, pues el Parkinson es una enfermedad que sí se puede tratar, que tiene un fármaco que les va a ir muy bien al inicio y durante buena parte de la enfermedad. Y también, pues, hacer una buena terapia física, que acá el hospital, pues, sí cuenta con un programa para pacientes con Parkinson, donde se les eduque, sobre todo en relación a la marcha, a evitar caídas, y también la rehabilitación cognitiva es adecuada en estos pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a proceder a hacer lectura de las preguntas realizadas por los participantes. Vamos a comenzar. Nos consultan lo siguiente: ¿por qué se le caen las piezas dentarias sin caries a los pacientes con Parkinson? Bueno, en realidad sería una pregunta más para un odontólogo. No tendría una respuesta adecuada ante esa pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Puede presentarse en personas de 50 años? Sí, con respecto a esa pregunta, sí, el Parkinson, si bien es cierto, la edad, o sea, mayor edad es un mayor factor de riesgo para tener la enfermedad, pero hay Parkinson tempranos, hay Parkinson desde los 20 años, o hasta un caso de 16, 15 años que hemos visto acá en el hospital, pero ahí sí son más que todo asociados a problemas genéticos, y a problemas de PAR1, PAR2, estudios genéticos que se envía la muestra pues a otros países para determinar pues la presencia de este gen que está conllevando a que el paciente tenga enfermedad de Parkinson. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es: ¿a qué especialista recurrir en caso de temblores de manos y olvido de las cosas? ¿Que tenga qué? Temblor en las manos y olvido de las cosas. Bueno, temblor de las manos, se debe acudir a un neurólogo o a un médico internista. El temblor en general puede ser por múltiples causas. Un temblor puede verse desde un paciente, como les dije, que tenga temblor esencial. En un paciente, por ejemplo, que tiene cirrosis, también va a tener temblor. En un paciente que tiene hipertiroidismo también va a haber temblor, pero de acuerdo a otras cosas que yo encuentre y a características de cómo es este temblor, o sea, cómo es, si es en acción, si es en reposo, cuánto es la frecuencia del temblor, yo ya oriento a qué puede presentar mi paciente. Y con respecto a olvidos, pues si soy muy joven, estos olvidos pueden deberse a también no olvidar los problemas psiquiátricos, ansiedad, depresión, también en pacientes mayores hacer dosaje de vitaminas, de lo que es hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, si yo soy un paciente ya mayor de 18 años, pues como screening debería pues iniciar mi atención por un médico internista, y si él ya encuentra mayor cosa para pensar que se pueda tratar de una enfermedad neurológica, pues nos hará la derivación a la especialidad. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es: ¿por qué la levodopa produce sueño después de consumirla? Bueno, todo fármaco tiene efectos adversos, ¿no? Entonces, en algunos pacientes puede producir lo que es sueño, en otros pacientes nos puede provocar problemas gastrointestinales, o sea, depende de cada paciente. Pero más, o sea, en realidad la levodopa es el fármaco de elección. La recomendación es que este fármaco se tenga que dar con el estómago vacío, por eso se recomienda dar 30 minutos hasta una hora antes de cualquier alimento, para yo poder realmente obtener un efecto adecuado con la levodopa. Muchísimas gracias, doctora. Y como última pregunta es: ¿las personas con Parkinson tienen tratamiento permanente? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, a las finales va a ser progresiva, nos va a llevar al uso de silla de ruedas, estar en cama y finalmente a la muerte.
pero es una enfermedad que tiene tratamiento, que se puede ir manejando y que tiene un fármaco como la levodopa o carbidopa que me va a ayudar y tengo que ir a la par de tratar también los otros síntomas acompañantes que a veces no les hacemos caso, como la depresión, apatía, demencia, disturbios de la marcha, del balance, y por eso es un tratamiento multidisciplinario el que se tiene que hacer. O sea, tiene que intervenir neurología, medicina física, psiquiatría, si en algún momento ya no puede también comer, quizás gastro, como también hay problemas de hipotensión ortostática, cardiología, entonces es una enfermedad que se va a tratar de manera multidisciplinaria. Muchísimas gracias, doctora. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecerle por tal extraordinaria ponencia, además de muy informativa, y agradecer a todos por su participación e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros Gracias, sería hasta hasta una luego. próxima tele-IS, doctora. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Ok, gracias, hasta luego.